¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo podcast. Esta vez quiero hablar sobre expresiones de religiosidad popular católica. Es un video un poquillo largo, por lo que lo voy a dividir en dos partes. Entonces, en esta primera parte vamos a ver unas preguntas. En la siguiente parte vamos a continuar con el resto, obviamente. Entonces, gracias por estar acá y comenzamos. Esta vez vamos a hablar sobre expresiones de religiosidad popular católicas, porque fueron cosas con las que me crié, son cosas que yo pregunté en primera instancia por qué existen, quién decidió que fuera así, y por lo general lo que se reciben son respuestas muy tontas, como ay, es que Dios lo quiere así, o ay, qué chiquito más preguntón, o no, tonterías como esas. Entonces realmente es bueno saber el origen de muchos, no sé si decirlo, dogmas que tiene la Iglesia Católica en esas expresiones religiosas populares. Por ejemplo, cuál es el origen de María, quiénes eran Melchor, Gaspar y Baltasar, por qué se celebra la Semana Santa, quién decide por qué y cómo se santifica una persona, por qué hay que rezar el rosario, etc. Entonces vamos a hablar de fundamentos bíblicos, teológicos y religiosos de expresiones de religiosidad popular de la religión católica, ¿verdad? Porque estas son cuestiones católicas, no tanto de otra religión, ¿verdad? Con eso tampoco lo que busco es afirmar que las personas que tienen ese tipo de creencias están equivocados, o afirmar que los evangelios canónicos están equivocados y que lo cierto es lo que viene en los evangelios apócrifos. No, nada de eso. Simplemente que me entró el gusanito de la investigación y quería saber qué es esto, y tal vez a usted le interese saberlo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este podcast? Bueno, ¿qué son los evangelios apócrifos? En algún momento vamos a ver qué es la literatura del romanticismo, pero más adelante. ¿Cuál es el origen de María, la madre de Jesús? Vamos a hablar de José, el padre terrenal de Jesús. Vamos a preguntarnos si de verdad Jesucristo nació un 25 de diciembre. También por qué hay una mula y un buey en los nacimientos que tenemos en Navidad, ¿verdad? La tradición católica de tener un portal. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? ¿Por qué se celebra el Día de Reyes? ¿Por qué tenemos una Semana Santa? ¿Quién decide y cómo se santifica una persona? ¿Por qué cantamos villancicos? Vamos a hablar un poquito de Ben-Hur, el Santo Rosario, y por qué tenemos que ir a misa los domingos los católicos o algunas otras representaciones cristianas en la actualidad. Bien, empecemos. ¿Qué son los evangelios apócrifos? Primero, apócrifo proviene de la palabra griega apócripa, de la raíz kriptein, que es ocultar. Primitivamente se utilizaba para indicar cosas ocultas. Para este caso, la definición concreta para evangelios apócrifos sería los libros ocultos o secretos. Podemos clasificar y colocar históricamente los evangelios apócrifos en apócrifos del Antiguo Testamento y apócrifos del Nuevo Testamento. Podemos nombrar del Antiguo Testamento el Evangelio de Enoc, que nos narra la caída de los ángeles y cómo corrompieron a la humanidad. Y para el Nuevo Testamento tendríamos el Evangelio de Judas, por ejemplo. Bien, los evangelios apócrifos del Nuevo Testamento son aquellos escritos que recogen los hechos y palabras en torno a la figura de Jesús. Tenemos que tener claro que existen muchos escritos apócrifos que nos narran hechos que se pueden aplicar en el tiempo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento de la Biblia Católica que conocemos actualmente contiene los libros de la Iglesia en el Concilio de Trento en 1545 a 1563 consideró oficiales, dejando por fuera los que conocemos como apócrifos, que algunos teólogos y estudiosos consideran pertinente sumar al canon oficial del libro gnóstico del Evangelio de Tomás. Pero bueno, eso es otra cosa. Estos libros apócrifos neotestamentarios han alimentado e inspirado las expresiones católicas populares y muchos lo desconocen. Por tal razón me parece importante suministrar una guía de información
a las personas, a estudiantes, público en general, respecto al desarrollo de estas preguntas de las que les hablaba al comienzo, de los portales, de los Reyes Magos, etc. Bien, entonces la Madre de Jesús. María, la Madre de Jesús, simplemente tenemos un concepto de que era una niña, una chica de 15 años que fue entregada como esposa a José. Si vamos a los evangelios apócrifos, el evangelio de Pseudo Mateo nos narra estos acontecimientos. Nos dice que había un hombre muy temeroso de Dios llamado Joaquín. Él, después de ser vetado de entrar al templo por no tener la bendición de un hijo, recuerden que los judíos eran muy estrictos con la descendencia, y si no habían hijos, no estaban dando descendencia y no estaban haciendo crecer el pueblo de los judíos. Entonces él toma la decisión, Joaquín, de retirarse con sus pastores y rebaños a una tierra lejana, dejando sola por 5 meses a su esposa Ana. Ella ora amargamente al Señor Dios de Israel, preguntando por qué, aparte de no darle descendencia, permita que su esposo se aleje de su lado. Mientras se encontraba orando, apareció en su presencia un ángel del Señor que le dice que Dios le dará descendencia y que éste será motivo de adoración en todos los siglos hasta el final de los tiempos. Al mismo tiempo, a Joaquín se le aparece un joven que le dice que por qué no está con su mujer. Este le responde que ha estado con ella mucho tiempo, pero que no ha tenido la bendición de un hijo. Por ello no tiene sentido volver. El joven entonces se le presenta como un ángel del Señor. Le cuenta que ya ha hablado con su esposa y que espera de él una hija. Esta hija va a vivir en el templo de Dios y el Espíritu Santo reposará con ella. El ángel se va y Joaquín ofrece un holocausto. Después cae en un sueño donde nuevamente el ángel le habla y le pide que regrese al lado de Ana. Pasados 30 días se dio el encuentro de Joaquín y Ana. Ella lo abraza diciéndole: era viuda y aquí que ya no lo soy, era estéril y ya he concebido. 9 meses después, Ana dio a luz una hija a la que llamaron María. Después de amamantarla 3 años, Joaquín y Ana llevaron a su hijita al templo para que conviviera ahí con las demás vírgenes que alababan a Dios noche y día. María vivió en el templo hasta los 14 años, hasta que fue entregada para desposarse con José. Este evangelio narra las muchas admiraciones que tenía María y algunos milagros en su estancia en el templo. También se cuentan otras historias como la de la Anunciación, el nacimiento de Jesús y su infancia. Dicho sea de paso, Jesús era un niño bastante terrible. Si han tenido la oportunidad de leer los evangelios apócrifos, van a ver que Jesús era un niño bastante malcriado, de un carácter muy fuerte, cosa que no podríamos adivinar solamente leyendo el Nuevo Testamento canónico que tenemos en la Biblia actual. De María también podemos tener evidencia en otros textos apócrifos, como el Protoevangelio de Santiago, el libro sobre la Natividad de María y el Evangelio armenio de la infancia de Jesucristo. Bien, entonces el origen de María: su padre es Joaquín, su madre es Ana, y pues dieron a luz a María. Dicho sea de paso, también María, según lo que cuenta este evangelio, María no era una chica sin posesiones. Por lo que podemos ver de sus padres, era una persona acomodada. El único problema que tenía era que su religión los tenía en jaque porque no podían concebir. Pero bueno, se hace el milagro, aparece el ángel y Ana puede quedar embarazada de Joaquín, dar a luz a María, y después ya conocemos la historia. ¿Qué sabemos de José, el padre terrenal de Jesús? Bueno, sabemos que José era un anciano y que era padrastro de Jesús. Pero ¿qué nos cuentan los evangelios apócrifos de José? Pues no hay muchos textos que nos den un origen así como el de María. No por eso los padres de la iglesia no han tenido interés en estudiar sobre él. También se puede leer en Mateo 1:16, por ejemplo: era José carpintero. En Mateo 13:55, en sus nuevas traducciones lo describe como un carpintero. Entonces, lo único que sabemos de él, gracias al Evangelio de Mateo, era que era carpintero. Pero hay traducciones en las que podemos decir que era una persona que se dedicaba no solo a la carpintería, sino como los trabajos de construcción, a trabajos manuales. Ok, ¿qué más datos hay sobre él? Bueno, el Protoevangelio de Santiago nos narra lo siguiente:
Los sacerdotes del templo les preocupaba que María mancillara el templo, que no tuviera su primera menstruación. Recuerden que la menstruación para el pueblo antiguo judío representaba impureza. Así que el sumo sacerdote oró por la inspiración divina. Se le revela que convoque a los viudos del pueblo y que porten una vara, y sobre el que se manifiesta el Señor será el elegido. José era viudo, se le llama que deje sus herramientas y que se disponga a ir a la convocatoria a lo que le han llamado. El sumo sacerdote toma las varas de todos, realiza una oración y al terminar pide a todos los viudos tomar las varas. Resulta que José es el último en tomar su vara, y de ahí que de su vara brota una paloma, como señal de que es el elegido. El sumo sacerdote le indica a José que él es el elegido por el Señor y que va a tener la custodia de María. Pero José se niega, argumenta que es un anciano, ella es una jovencita, y después de una discusión José tiene que aceptar llevarla a su casa. O sea, él no podía negar los designios del Señor en ese momento. De ese evangelio rescatamos que José trabajaba y que era un anciano temeroso del Señor y sus designios. El evangelio de Pseudo Mateo nos narra una historia similar a esta, pero José custodia a María esperando que uno de sus hijos la despose. Sin embargo, el pontífice le dice que debe ser él con quien se case. Hay otro texto apócrifo que se llama La historia de José Carpintero, que es narrada de boca de Jesús directamente a sus apóstoles, una pequeña historia sobre su padre en la tierra. Acá se cuenta que José tomó una esposa, tuvo hijos e hijas y fue un experto carpintero, y que enviudó, envejeció. Entonces fue convocado al templo donde se le fue entregada a María. Gracias a una manifestación divina, junto a otras cosas más, como que no tuvo problemas de salud en su anciano estado, y sobre los momentos antes y después de su fallecimiento. Es un texto que deberíamos leer todos. Realmente muestra un lado muy, muy paternal que se nos escapa del evangelio canónico del Nuevo Testamento. Bueno, para la siguiente pregunta, que si Jesús nació un 25 de diciembre, pues tomé como fuente Wikipedia. A mí no me gusta tomar la Wikipedia, pero como todos saben, la Wikipedia simplemente puede ser editada por alguien y arruinarte un trabajo, arruinarte una investigación. Por eso es que no me gusta tomar la Wikipedia como una fuente de información. Bien, entonces volviendo, nació Jesús un 25 de diciembre. ¿Existe referencia de la fecha de nacimiento de Cristo? Bueno, ningún texto apócrifo ni canónico cita una fecha exacta del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿quién dijo que era ese día? Para el año 350, el Papa Julio I pidió que se celebrara el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, y en el año 354 quedó decretado por el Papa Liberio. Desde entonces se celebra en esa fecha, aunque no hayan pruebas históricas del día del nacimiento. Sin embargo, si vemos esto desde un punto de vista de marketing, pues la fecha cae súper bien. Se han creado fechas y fechas y fechas donde te van sacando dinero y dinero y dinero, y el 25 de diciembre, acabándose cerca el año, pues queda súper genial. Bueno, como un dato adicional también, en la antigüedad los judíos y primeros cristianos no acostumbraban a celebrar los cumpleaños, por lo que en el siglo I y II no se le daba importancia a constatar una fecha de nacimiento ni dejar registro de esta. Como les decía, en Wikipedia hay algunos enlaces que nos pueden llevar al cálculo más o menos de cuándo fue que nació Jesucristo. Pero como les decía, esto fue una elección papal. El Papa Julio I dijo es este día, y Liberio lo confirmó. Punto. Eso fue todo. Así nomás. Bien, por hoy es todo. Dejamos el podcast por acá, esta primera parte. Luego, para el siguiente video, vamos a continuar con la segunda parte final de estas expresiones de religiosidad popular católica.